Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión en vivo de la Escuela Virtual de Gobernanza de Internet en sus ediciones en español. Hoy vamos a desarrollar el módulo Actores y tenemos el honor de que nos acompañe Roberto Zambrana de Bolivia, quien es ingeniero electrónico con una maestría en redes de telecomunicaciones, es miembro del Consejo Asesor del Comité Directivo de Capítulos de ISO y es MAC Member. Y trabaja también con el gobierno de Cochabamba en Bolivia. Roberto tiene una gran experticia en el ecosistema de gobernanza de Internet y nos va a dar una charla el día de hoy para nuestro módulo, que será complementario a los temas que tiene el módulo en sí, el cual deben estudiar y luego presentar la prueba corta para ir pasando todas estas asignaturas y lograr su certificado de asistencia. Con ustedes, entonces dejamos a Roberto. El piso es tuyo. Muchas gracias, querida Lilian. Un saludo a ti, un saludo a Alfredo, a nuestros amigos que están siguiendo esta presentación la tarde de hoy, quizás más temprano para algunos, más tarde para otros, pero siempre un gusto de, gracias a nuestro internet, podernos comunicar tal cual estuviéramos ahí cerca de manera presencial. Siempre es un gusto, entonces agradezco la invitación, por supuesto, y espero que podamos abarcar una temática, en este caso, los actores de este ecosistema que llamamos de Internet, que son relevantes en el marco de gobernanza, que es lo que trata el curso, ¿no? Yo tengo la suerte, el privilegio de trabajar con Internet Society, colaborando justamente en la parte del área de learning, donde hay muchos cursos que se trabajan en diferentes ámbitos técnicos y uno de ellos toca también aspectos concurrentes a la gobernanza. Y agradezco mucho, he pedido el apoyo de ellos para permitirme compartir también con este grupo fundamental en el marco de este curso de gobernanza de Internet, parte de este contenido en relación justamente a esto de los actores de Internet, del ecosistema de Internet. Y quiero decir que van a ver de forma complementaria y con una visión también complementaria, algo que yo diría de forma muy completa se ha recopilado en el curso que están llevando adelante. Se está llevando adelante un curso muy bueno, y ya lo había revisado antes, yo había sido partícipe también en alguna de las versiones anteriores, y cada vez eso es algo que hay que celebrar porque es muy importante en todas las áreas, sobre todo vinculadas al Internet. Es un material muy actualizado que siempre está en revisión y de alguna forma está con el último grito de la moda, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso va a ser importante que lo revisen porque el contenido, reitero, está muy actualizado y muy completo. Y yo voy a tratar de presentar un resumen, voy a complementar algunos otros aspectos también a lo largo de la presentación. Y por supuesto, cuando tengan ya, cuando hayamos completado esta primera parte, vamos a poder intercambiar con ustedes algunos otros comentarios, de repente algunas dudas que tengan en el marco de lo que vamos a presentar ahora, ¿no? Y como habíamos dicho, para la temática, para el tratamiento de la gobernanza de Internet, hay que recordar que este es un ecosistema que de alguna manera también les recuerda la presentación que vieron con Lito la semana pasada. Lito presentaba un poco de este famoso ecosistema que lo vemos además desde diferentes ángulos, ¿no? Por una parte, la composición de infraestructura que involucra al ecosistema como tal y, por tanto, de los actores que tienen que ver, y así ha sido la historia de la evolución de Internet, con los aspectos de esta infraestructura, con lo que se conocían como elementos críticos o recursos críticos de Internet. Y mucho de lo que se ha trabajado y la evolución que ha tenido este ecosistema ha tenido que ver con estos recursos críticos. Por eso es que podemos identificar organizaciones de nombres, las temáticas de desarrollo de políticas nacionales y globales, usuarios, etcétera, ¿no? Particularmente en el caso de las organizaciones de nombres y direcciones, y han visto ustedes la anterior semana, y seguramente por parte de la lectura, las organizaciones como ICANN y su rol importante en la gobernanza bajo un modelo que también lo vamos a revisar más adelante, que es el que creo hemos entendido todos nosotros como más beneficioso, me refiero al modelo de múltiples partes interesadas,
y las áreas, particularmente el PTI, que está encargada justamente de los aspectos técnicos de decisión sobre estos recursos críticos, ¿no? Números asignados, que son, por supuesto, las direcciones IPs en sus dos versiones, protocolos y lo que son nombres de dominio, lo que son los registros regionales, los registros genéricos de nivel superior, los registros de país de nivel superior, me refiero, por supuesto, a los sistemas de nombres de dominio. Parte del trabajo que involucran algunas de estas organizaciones tiene que ver también con otras actividades vinculadas al desarrollo de políticas a nivel global en el contexto de la administración de estos recursos, pero parte también de las definiciones que tienen que ver con Internet, quizás en un contexto más local, por supuesto son desarrolladas por entidades de gobiernos, sobre todo a nivel nacional, porque en general, por la legislación que conocemos en nuestra región, la competencia sobre los aspectos de telecomunicaciones y como parte de las telecomunicaciones, los aspectos vinculados a Internet, usualmente tienen un alcance competencial nacional y normalmente en el contexto normativo competencial local se dejan otros aspectos más de interés relacionado a infraestructura, por ejemplo, emplazamientos de antenas, ¿no? Pero los aspectos que tradicionalmente son vistos en la temática general de telecomunicaciones se ven a nivel nacional. Por ejemplo, la utilización del espectro, ¿no? El uso de frecuencias asignadas, el pago de estos derechos, la utilización de determinadas bandas, etcétera, etcétera. Hay también, por supuesto, un relacionamiento importante en el marco multilateral, que es el que ha prevalecido habitualmente en la lógica de gobernanza. Es la manera en que normalmente nuestros países han conducido y, de hecho, en muchos casos conducen de esa manera, es decir, acuerdos regionales, ya sea en nuestro caso en el contexto regional a partir de lo que se trabaja a través de la OEA, o como uno de los espacios multilaterales, o en entidades de carácter subregional, como pueden ser aquellas vinculadas a las organizaciones en el Caribe, o en el caso de los países andinos a la Comunidad Andina de Naciones o al Mercosur, que son también escenarios de interrelación multilateral, siempre guiada por representaciones gubernamentales, ¿no? Entonces, eso también es parte de quienes actúan en el marco de desarrollo de políticas. La otra parte clave que tiene que ver con actividades de educación, desarrollo de capacidades, de hecho, para comenzar con el buen ejemplo, esta es una organización la que auspicia este curso, la que lo organiza y, por supuesto, quienes apoyan y quienes auspician del desarrollo de este curso, forma parte de este componente de actores fundamentales en lo que hace a la creación de capacidades, ¿no? Pero no están exentos de este tipo de organizaciones que pueden existir normalmente no gubernamentales, los gobiernos en algún caso con entidades de capacitación específicas y entidades que han estado, como sabemos, desde muchos años atrás, ¿no? Una de ellas, Internet Society, con trabajos a través de sus capítulos, de sus grupos especiales, también del aporte que de manera voluntaria dan sus miembros y aquellas organizaciones con las que colaboran o con las que interactúan, siempre pensando en los mismos propósitos o apuntando de alguna forma a los mismos intereses de desarrollo de Internet en general. Por supuesto, están organizaciones y empresas de la comunidad de Internet. Obviamente, siendo un tema educativo, las universidades y otras instituciones académicas son actores clave, ¿no? Los grupos de la sociedad civil también. Me voy a saltar a los usuarios porque son, por supuesto, un elemento crítico, pero en la lógica técnica están actores vinculados a la operación y servicios globales compartidos, que también son relevantes al respecto y que tienen que ver con alguno de estos actores que ya hemos visto están también vinculados a políticas, a la definición de políticas a nivel regional y también a nivel local, quienes administran los dominios de nivel superior genéricos, los de código país, los que administran los servidores raíz, que es la infraestructura, en este caso ya no solo como recursos, sino como infraestructura crítica que tiene que implementarse en diferentes regiones del mundo y que de hecho forman parte o están bajo la tuición de estas organizaciones que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y que requieren, por supuesto,
un trabajo técnico muy responsable, muy preciso para que no se afecte la manera en que funcionan los servicios. Pero todo esto, en términos técnicos, para que funcione, por supuesto que tiene que funcionar a partir de normas, ¿no? De acuerdos técnicos establecidos, protocolos y estándares abiertos. Y esto también han visto ya en parte la anterior semana esta temática, pero es bueno reiterar que tiene que ver con los actores definidos, ya sea por emergencia, me refiero a que emergen de la comunidad de hace muchos años atrás y trabajan en un contexto colectivo de colaboración muy fuerte, ¿no? Me refiero a de las más antiguas a la Fuerza de Tareas de Ingeniería e Internet, por ejemplo, que tiene casi los mismos años que tiene la historia de Internet, es decir, años 70 estamos hablando, ¿no? Que ha comenzado desde muy temprano a la formulación de estos estándares a través de los requests for comments o solicitudes de comentarios, pero que trazan la evolución hasta el día de hoy de todos los protocolos existentes, es decir, estos mismos que aprovechamos a través de esta videoconferencia que involucran, por ejemplo, aspectos de compresión de información, por decir alguno, o de optimización de tráfico o enrutamiento, tiene que ver con alguna de estas bases de acuerdos técnicos convertidas en estándares y que permiten hacer más eficiente cada vez más estas comunicaciones y de hecho en muchos casos también superar las limitaciones que puedan haber tenido históricamente muchos de estos protocolos que nos acompañan tantos años, como el protocolo IP en su versión 4, como el protocolo TCP, y cuya historia la conocemos, sobre todo las personas que están en el ámbito técnico, ¿no es cierto? Así como otras organizaciones que de manera más reciente, por ejemplo, la IEEE surgió como un actor no creador inmediato de determinadas tecnologías, como lo fue Ethernet, allá por los años 70, a través de uno de los investigadores de Xerox, Bob Metcalf, que pudo aportar cuando justamente iba evolucionando, iba naciendo esta corriente de colaboración científica a través de las universidades americanas, la interconexión de computadoras entre estas universidades, y fueron luego, poco después, floreciendo el desarrollo de computadoras personales y la necesidad de interconectar estas computadoras ya en los contextos internos de estas entidades de educación superior. Por supuesto, había la necesidad de interconectarlas y bueno, ahí se dio una solución muy interesante, reitero, años 70, pero que después, recién para mediados de los 80, la IEEE define trabajar bajo un área de estandarización también, de modo de gobernar esta evolución tecnológica, no solamente de Ethernet, sino de otras tecnologías como WiMAX, que ha ido saliendo, o como Wi-Fi, que continúa en evolución permanente. Entonces, son muy importantes estos actores del ámbito de desarrollo de estándares, no son los únicos, por supuesto, hay otros que están compartiendo ese sitial. Y decía, tenía al final a los usuarios, porque los usuarios somos todos finalmente, incluyendo aquellos que están vinculados a cualquiera de las otras áreas y por tanto son también universidades, son también empresas, los propios gobiernos y una parte importante de usuarios o emprendedores permiten habilitar lo que se ha convertido en un actor relevante para hacer una explotación de estos servicios, quizás para unos muy innovadora, y de hecho lo es, con un aporte fundamental a esta evolución, y para otros un tanto disruptiva, ¿no? Disruptiva de, en algún caso, modelos de negocio, modelos de prestación de servicios, que han ido superando. Varios ejemplos tenemos al respecto, ¿no es cierto? Lo que significa Airbnb para el tema de la hotelería, o lo que significa Uber, entre otras aplicaciones para el tema del transporte público, que no digo que sean empresas de sustitución absoluta, ¿no? Son roles nuevos que han ingresado a determinados mercados, por eso se habla de alguna manera de esta técnica, de estos actores o modelos de negocio disruptivos, porque en algunos casos crean un desbalance en la forma normal de prestación de algún servicio, ¿no? Viéndonos a un ejemplo, no solamente Netflix, sino Disney Plus o cualquier otro de los generadores de contenidos que forma parte de estos proveedores de servicios de alto nivel, los famosos OTTs, y que seguramente si lo
relacionamos con servicios como la televisión por cable, nos damos cuenta que es un mercado al que definitivamente ha desplazado este tipo de servicios, ¿no? Y paulatinamente sabemos que ya van quedando obsoletos este tipo de servicios. Entonces, como ven, este es un ecosistema muy dinámico. Los actores también van evolucionando en el paso del tiempo, muy vinculados a temáticas específicas entre los años 70 y 80, relacionadas sobre todo a una comunidad técnica muy reducida en la elaboración de protocolos, sin preocuparse mucho por aspectos como de seguridad, que no estaban tan presentes en ese momento, preocupándose sobre todo por definiciones de mejor expansión de la utilización de los servicios que se tenían. No había muchas limitaciones al respecto, pero ya a finales de los 80s van cambiando las cosas. Primero en los aspectos técnicos, recuerden el inminente agotamiento del espacio de direcciones IP hace u obliga a la comunidad a pensar ya en una evolución, en una nueva versión. De ahí sale la versión 6 del protocolo que va avanzando, pero además también finales de los 80, principios de los 90, con la creación del protocolo HTTP, junto con Tim Berners-Lee y otros pioneros, ¿no? Algunos del CERN y de otros contextos donde trabajaron este protocolo, pero trabajaron este nuevo concepto de utilización de los servicios de conectividad bajo un contenido absolutamente enriquecido, ¿no? Que es lo que hoy día podemos disfrutar, ¿no? Que es lo que quizás ha traído a la humanidad a que este espacio no solamente sea del aprovechamiento privilegiado de la comunidad técnica para intercambiar información, conocimientos, etcétera, desde solamente el uso del correo electrónico creado también en los 70s, sino en recursos mucho más interactivos, gráficos, interesantes, que también hasta nuestros momentos han ido evolucionando, ¿cierto? Web 2.0, 3, etcétera, 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 la web semántico, cualquiera de los paradigmas que han tenido que ver con esta interacción. Entonces, ha ido cambiando eso ha traído muchísimo al grupo de actores diversos en términos de usuarios, ¿no es cierto? Se ha abierto a esta comunidad, ha incursionado también el sector privado con más fuerza, estoy hablando de los años 90, con la prestación ya de servicios cada vez más avanzados, y finalmente también en el ámbito de infraestructura, con las inversiones necesarias para expandir esta infraestructura que en principio daba servicio solamente a la comunidad académica, pero que después se expandió hacia el ciudadano común, lo cual hacía necesario también implementar y expandir la infraestructura de comunicaciones también en estos sectores. Entonces había obviamente la necesidad de incorporar recursos frescos que en el caso específico y en esos tiempos estaban como fuente o tenían como fuente al sector privado, ¿cierto? De ahí surgen las grandes empresas de telecomunicaciones que tienen presencia mundial, que finalmente son quienes han tendido las redes sobre las cuales se sustenta esta interconexión global. Pero a la par de eso decía que ha aceptado las bases de comunicaciones. Lamentablemente no todo el mundo, es un trabajo, es un tema que todavía está pendiente y que todavía tenemos que completar en términos de desarrollo de infraestructura, pero ha sentado las bases finalmente y sobre ella, desde ese momento, se ha incursionado en todas las áreas a partir de las aplicaciones y la creatividad y esta propia evolución, se ha ido ingresando este ecosistema en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que temas relevantes adicionales se han incorporado, dando cuenta nuevamente y haciendo evidente esta evolución también en la temática, dejando de lado los aspectos técnicos o de recursos críticos e ingresando más bien en otras temáticas como propiedad intelectual, vinculada a los derechos de autor, contrastado o contrapuesto con movimientos como el de acceso libre, el open access, ¿no es cierto? O de quienes abogan porque de ninguna manera se eliminen los contenidos independientemente que su origen sea cuestionado, las temáticas de ciberseguridad que también han ido incrementándose en términos de incidentes, la parte de ejercicio de derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo solamente quiero recordar que evidentemente es un ecosistema que ha ido evolucionando y que sus actores definitivamente van evolucionando en esa misma línea, ¿no? Hemos mencionado ya lo que significa el marco de ecosistema de Internet en los aspectos que involucran la toma de estas decisiones ya, lo que involucra además estas dos formas de tomar estas decisiones, una forma tradicional
sobre todo en el enfoque gubernamental de arriba hacia abajo, la imposición, el imperio de la norma en nuestros diferentes países, el imperio legislativo y el cumplimiento indudable e incuestionable por parte de los ciudadanos gobernados en un país, contrapuesto con los modelos más bien de decisiones a partir de modelos de abajo hacia arriba, es decir, que la comunidad, los actores involucrados e interesados, esto que reitero llamamos múltiples partes interesadas, sean quienes más bien lleven este diálogo desde abajo, se vaya madurando y bueno, finalmente llega a quienes de todas formas tienen el rol de generar la normativa que corresponda para la toma a partir de la toma de decisiones para la implementación de políticas, etcétera, etcétera. Una gráfica interesante sobre lo que significa este conjunto de diferentes actores interesados con múltiples partes interesadas y la necesidad de este mundo de articularse definitivamente, ¿no? Ya mencionábamos antes el tradicional multilateralismo que involucra esta negociación entre pares, pero en representaciones gubernamentales, ¿no? En entidades de gobierno, quiero decir, para la definición de políticas acordadas y que tienen también su especialización en organismos sobre propiedad intelectual, sobre el comercio a nivel mundial, que además están muchas de estas organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Son entidades que de alguna forma están bajo el paraguas de este enfoque multilateral de coordinación global, donde existen acuerdos, compromisos, también existen posiciones regionales, etcétera, pero que tratan finalmente de articular estas decisiones siempre únicamente reservadas para entidades de gobierno, ¿no? En tanto, el modelo de múltiples partes interesadas que reúne de alguna forma o identifica a varios de estos actores. Históricamente también, si me imagino que lo ha tocado Lito cuando veíamos historia la anterior semana, históricamente se identificaron nada más 3 actores relevantes: gobierno, sociedad civil y el sector privado, ¿no? Y un poco la comunidad técnica se sintió marginada, se entendía que era parte de la sociedad civil, pero evidentemente hay roles que son relevantes y que pueden diferenciarse. Por eso había dicho antes que todos podemos ser considerados como usuarios, pero obviamente hay roles particulares porque somos usuarios quienes accedemos a Internet para consumir algún recurso, para hacer alguna compra, y somos usuarios también quienes utilizamos estos recursos para programar una plataforma que permita realizar a otros una determinada compra o transacción, ¿no es cierto? Entonces son elementos que no tienen una asociación taxativa y única y donde no exista, y donde hay fronteras muy definidas, ¿no? Pero más allá de eso, dependiendo de los diferentes modelos que tributan o que comparten este enfoque de múltiples partes interesadas, vamos a identificar, por supuesto, el sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil, como decía yo, esta inicial evolución histórica. Se ha ido avanzando en esta concepción, incorporando a la comunidad técnica como un actor fundamental que les comentaba anteriormente, y otros actores como la academia también ha requerido ser específicamente identificada o reconocida, entre otros actores, ¿no? Y además también, una cosa son los, por ejemplo, gobiernos, pero otra cosa vinculada a los gobiernos son los organismos intergubernamentales, que también pueden tener una identificación o merezcan una identificación particular, ¿no? Y la idea siempre ha sido trabajarse bajo un enfoque de apertura, de transparencia e inclusión, y bajo este mismo enfoque han estado trabajando a lo largo de estos años de historia estas organizaciones que son muy buen ejemplo de ellos, ¿no? Y que tributan a este tipo de enfoque de múltiples partes interesadas, aunque tienen características particulares, tienen roles propios y tienen determinaciones diferentes, ¿no? Me refiero a que, para citar estos casos que son muy interesantes de analizar, la Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet, que ha nacido con unos cuantos ingenieros, entre los pioneros conocemos como Vint Cerf, entre otros, ¿no?
todos ellos que hoy son miles y miles de personas que pertenecen a estas comunidades y que toman decisiones respecto justamente a la formación de todas estas políticas, ¿no? Tienen un tratamiento muy horizontal, una organización muy dinámica, y gracias a ellos pues se producen estándares, se articulan, se mejoran permanentemente, y además es una comunidad, como decíamos, muy abierta. Cualquiera de ustedes que tuviera interés y además tuviera las condiciones, porque además de interés hay que tener el conocimiento especializado en alguna de las temáticas de interés, puede ingresar. Es una lista de correos a la cual se suscriben en función de los grupos de trabajo y comienza a aportar, participando en las discusiones que hoy día están en plena evolución sobre diferentes protocolos que hoy se han visto en el momento, en la coyuntura, que requieren ser evolucionados, que requieren ser cambiados. Entonces, el trabajo retributa a su vez a la transparencia, porque la comunicación es conocida por toda la comunidad, absolutamente. Y como digo, son muy abiertos, pero a veces inclusivos en esa línea, ¿no? Cualquiera puede participar. Y la generación, el producto final de ese trabajo son los estándares. Estándares abiertos para el consumo de todos, libre y abiertamente, sin siquiera tener que comprar estándares, están ahí publicados, ¿no? Otra lógica tiene el trabajo del IGF, auspiciado y generado, como saben ustedes, por las Naciones Unidas desde la convocatoria a la cumbre, en su primera, pero particularmente en su segunda etapa en Túnez el año 2005, que es lo que ha producido que a partir del 2006 vaya organizándose estas reuniones durante cada año, ¿no es cierto?, con procesos de llamada a la comunidad para involucrar a toda la comunidad igual, sin restricciones, a presentar propuestas de diálogo en diferentes formatos, ¿no? Talleres, mesas redondas, en algunos casos exposiciones también magistrales sobre temas específicos, ¿no? Debates donde se confrontan ideas o posiciones diferentes. Todos estos formatos anualmente se van presentando. Como les decía, es muy interesante analizar, porque todo esto, por suerte, gracias a que estamos en un ecosistema de esa naturaleza, la mayor parte de este material está documentado, almacenado y disponible. Es decir, cualquiera de ustedes puede acceder a los repositorios de información, por ejemplo, del IGF, y ver todos los años todas las grabaciones, o bien las memorias de las sesiones o los informes de los foros de gobernanza como tal, y analizar particularmente temáticas y ver cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y se ha convertido, por supuesto, en un espacio donde, además de las propuestas que se aprueban finalmente de sesiones o de talleres en diferentes formatos, ¿no es cierto? Hay un número, hay un cupo, por supuesto, limitado, y hay un proceso para elegir cuáles son las propuestas que van a quedar como parte del programa del Foro de Gobernanza. Además de eso, existen muchas otras actividades que se llaman intersesionales, que están presentes a lo largo del año y que también tienen productos, además de otras iniciativas que finalmente configuran el cronograma, que configuran la agenda general del Foro de Gobernanza de Internet. La última pasada en Polonia, que después de un tiempo de pandemia, donde se hizo virtual, se pudo hacer en un formato híbrido, y ahora la siguiente que se planea para el 2022 en África, en Etiopía, donde la lógica, como decía, es también abierta, es también transparente y es muy inclusiva, porque pueden participar sin distinción cualquier grupo de personas que quiera presentar algún tipo de taller, ¿no? Y la composición del grupo asesor de múltiples partes interesadas, del cual igual tengo el honor de formar parte, también tiene una composición similar, es decir, se busca siempre el balance regional, el balance de múltiples partes interesadas o sectorial, como quisiéramos llamar o identificar, el balance de género, entre otros, para que exista para que se garantice de alguna manera esta inclusión, y esto pueda permitir recoger diferentes visiones desde los diferentes sectores, gobierno, academia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, ICANN, que muchos de ustedes conocen, donde, a diferencia, y esta es una muy importante diferencia respecto al Foro de Gobernanza de Internet, cuyas decisiones, deliberación, en realidad las deliberaciones o diálogos, no necesariamente generan decisiones vinculantes, pueden generar conclusiones, en algún caso pudieran generarse también recomendaciones, pero no tienen carácter vinculante.
En el caso de ICANN, sí que tiene igual un enfoque de múltiples partes interesadas y de decisiones de abajo hacia arriba, donde la comunidad tiene muchos matices, es muy amplia. Lili obviamente conoce muchísimo de esto y les puede contar hartísimo sobre el trabajo que hace ICANN, pero que de la misma manera reúne diferentes visiones para tomar las decisiones y que éstas se den de forma colectiva. Si no hay un área específica de arriba, dice, y se va a tomar esta decisión de esta manera porque es la máxima autoridad y punto, ¿no? Entonces, son muy buenos ejemplos de lo que significa el trabajo. ¿Qué es lo que hace, solamente para resumir, el Foro de Gobernanza de Internet? Pues ya les comentaba, facilitar el diálogo entre estas múltiples partes interesadas, lograr estas reuniones anuales y otras actividades como las coaliciones dinámicas, los Best Practice Forums o foros de mejores prácticas, y ahora, recientemente, desde el año pasado, las redes de políticas, los Policy Networks, que es un nuevo formato muy interesante para ser más efectivo en la generación de recomendaciones sobre política pública, que es particularmente el interés que se tiene desde el Foro de Gobernanza de Internet. Y como ven, la intención es informar, es influir positivamente en los procesos de toma de decisiones sin que sea un espacio para la toma de decisiones misma, ¿no? Y algo que es interesante también reconocer es que gracias a estas iniciativas, primero a nivel global, luego a nivel regional, en muchas instancias, como en nuestro caso el LAC-IGF, ¿no? El Foro de Gobernanza de Internet Latinoamericano, también ha inspirado al desarrollo de foros de gobernanza en cada uno de nuestros países. Deben quedar muy pocos donde no se realiza hoy un foro de gobernanza de Internet. Hay en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Bolivia, por decir algunos, ¿no es cierto? Pero muchos otros países trabajan estos foros como iniciativas locales, porque por supuesto, en esta temática, cada uno de los países tiene problemáticas que seguramente encuentran temas comunes, pero que en la mayor parte de los casos corresponden o responden a la realidad particular o propia que tengan cada uno de los países. Por eso es importante el tener este tipo de gobernanzas, este tipo de espacios, pero también por eso es importante replicar el modelo de múltiples partes interesadas, ¿no? No podemos aislarnos de ese espíritu que realmente tributa mucho en este tipo de escenarios y que tiene que continuarse consolidando hacia adelante. Han habido otras iniciativas con el mismo carácter de múltiples partes interesadas. En Brasil, en 2014, se organizó el Net Mundial, ¿no? Una reunión respecto al futuro de la gobernanza de Internet, muy interesante, donde se generó inclusive una declaración importante, ¿no? Ahí se discutió el conjunto de principios de gobernanza de Internet, se trabajó un mapa de ruta para la evolución futura. Fue un proceso exitoso de múltiples partes interesadas y algunos aprendizajes que se identificaron ya en ese momento. Estamos hablando de 8 años atrás, la necesidad de tener claridad en torno a estructuras y procesos, transparencia como elemento clave y mejora en la representación de los diferentes actores, ¿no? En relación a ICANN, igual no voy a abordar la cantidad de actores y la manera y formas en las que estos actores se interrelacionan, pero por supuesto es una comunidad muy amplia también y que reúne, como ven ustedes, al sector de comercio, al sector técnico, a la sociedad civil, por supuesto, a los usuarios de Internet, a la academia, etcétera, etcétera, y asimismo están identificados. Es también importante, creo que lo mencionó también Lito, esta transición que hubo desde ser una entidad que respondía al gobierno de los Estados Unidos, particularmente, pero al verse ya, al haberse entendido que esto trascendía las fronteras y que el interés ya no correspondía a un país, gracias, yo diría, a buenas decisiones de quienes gobernaban en esos momentos, particularmente Bill Clinton, que fue en cuya administración arrancó este proceso, paulatinamente duró mucho tiempo, ¿no? Finalmente, como saben ustedes, esto terminó de consolidarse en la administración de Obama, para que finalmente se consolidara la transición hacia ICANN, de IANA a ICANN, para que la dependencia se eliminara y más bien se tributara a este marco de múltiples partes interesadas en la lógica de gobernanza de esta entidad tan importante.
Y bueno, este paradigma, ya lo hemos mencionado antes, involucra apertura, inclusividad como un tema combinado y conjunto, y las decisiones que puedan ser tomadas asertivamente desde abajo hacia arriba. Hay algunas citas que son clave y que también nos muestran la intencionalidad que todos hemos sido testigos. Tiene este secretario general de las Naciones Unidas en particular, Antonio Guterres, a diferencia de los secretarios anteriores. Por supuesto, eran otros tiempos, por supuesto, han hecho su aporte, así como lo ha sido la convocatoria a las cumbres mundiales de la Sociedad de la Información. Obviamente había una decisión fundamental en correspondencia para las necesidades del momento, pero después de eso quizás no han habido mayores, más allá de darle seguimiento, no han habido mayores aportes, yo diría, desde la Secretaría General hasta que tenemos a este secretario que está actualmente en funciones y que sí ha entendido la necesidad de aportar muchísimo por este marco de cooperación digital. Se ha hecho una convocatoria el año 2019 a un grupo de notables, podríamos decir, a nivel mundial, que pudieran trabajar lo que se llamó el panel de alto nivel de cooperación digital, que pudo elaborar un informe muy interesante respecto a la interdependencia digital de los países, más o menos así titulaba el reporte, y que fue base para la definición por parte del secretario general de una hoja de ruta, un elemento fundamental para aterrizar cuáles son las prioridades del mundo en el torno, en contexto a Internet, a su desarrollo y, por supuesto, al aprovechamiento por parte de los demás ciudadanos, ¿no? Entonces, después de eso, hemos tenido también recientemente la presentación, como sabemos todos, de un documento que de alguna forma pretende llevarnos, continuar con este tránsito, estableciendo las prioridades y donde se identifican aspectos clave como, y de hecho es uno de los primeros, el del acceso universal, ¿no? La conexión global como se establecía en la hoja de ruta y que definitivamente marca ciertas prioridades que debieran ser inspiradoras para el resto de los países, de modo que puedan tomarse decisiones efectivas que nos lleven a mejores condiciones hacia adelante. Acá hay parte de las conclusiones que se presentaron respecto al panel de alto nivel. La anterior, como les decía, una cita del secretario general que he dejado para que ustedes la lean. De la misma manera acá, este marco del panel de alto nivel. Y como les decía, que no se ha quedado aquí, sino se ha quedado hoy en la agenda global con un concepto interesante que es el Digital Compact, que es el paradigma que las Naciones Unidas hoy, a través de su secretario general, está planteando para seguir, y es establecer en esta lógica de priorizaciones que ya se tenían en el marco de la hoja de ruta, con muchas líneas de acción, ahora algunas mucho más específicas y definidas. Una de ellas, por supuesto, el fortalecimiento de la cooperación digital en el marco de este interrelacionamiento de todos los actores que hemos mencionado anteriormente, que los tenemos otra vez aquí en pantalla y que son relevantes para cada uno de estos casos, ¿no es cierto? Bueno, y esto ha significado a lo largo de este tiempo, a lo largo de esta evolución, un proceso de aprendizaje para todos los actores, pero particularmente para los gobiernos, ¿no? Quienes siempre han tenido en la comodidad de su rol la autodeterminación y la competencia única y exclusiva de alguna forma para la emisión de política pública en general, sin la necesidad o la obligación de realizar muchas consultas al respecto, ¿no? Hoy, por suerte, en algunos lugares más, en otros menos, creo que eso está cambiando y ya hay la posibilidad de que estos procesos sean definitivamente más participativos, ¿no? Pero bueno, han tenido que incursionar como parte de este proceso de aprendizaje en otras temáticas que tenían y de hecho tienen regímenes legislativos propios, ¿no? Que tienen marcos normativos propios, vinculados, por ejemplo, al tema de comercio, al trabajo, al derecho humanos, al tema también
judicial al tema penal, que tienen aspectos ya normados con anterioridad a la vinculación con las tecnologías o específicamente con la evolución del Internet, y que hoy en algunos casos, por supuesto, requieren también entenderlos de otra manera, no necesariamente generar normativa nueva, que no en todos los casos se requiere, pero sí entenderlos en el nuevo contexto del, ya no diría solo ecosistema de Internet en el que nos desarrollamos, sino de nuestra forma de vida, ¿no es cierto?, de nuestro entorno de vida en general, dentro del cual una parte es la vida cotidiana y convencional que tenemos, pero que está cada vez mucho más combinada, integrada, si quieren, a la vida que tenemos a través de estos dispositivos, ¿no es cierto? Entonces, es importante. Y han tenido entonces los gobiernos que aprender a trabajar con Internet en marcos multilaterales tradicionales, con nuevos actores, ¿no?, entendiendo nuevas formas, nuevos enfoques, por supuesto. La mayoría de los países abordaron asuntos de Internet a través de ministerios de comunicaciones o de telecomunicaciones, vinculadas además a los usuales actores del ámbito regulatorio, ¿no es cierto? Como ven, sobre todo vinculadas a las telecomunicaciones, dejando de lado todavía, cuando esto ocurría, otros aspectos que no estaban tradicionalmente, incluso en algunos casos, ni siquiera cerca de estos aspectos técnicos específicos. Me refiero a ámbitos de derechos humanos, al ámbito judicial, etcétera, ¿no? Que son este otro conjunto de, en el caso de gobiernos, conjunto de ministerios que han comenzado a participar de estos procesos, ¿no? Cultura, justicia, asuntos o relaciones exteriores, y con involucramientos en función de intereses temáticos particulares. En el caso de economía, por ejemplo, negociaciones sobre asuntos de comercio, sobre asuntos de propiedad intelectual. En el caso de finanzas, los nuevos impuestos digitales, que ha sido una tendencia, no diría tendencia, pero sí ha sido una seducción para muchos gobiernos, una temática que ha seducido a muchos gobiernos para incursionar. México, por ejemplo, es uno de aquellos que ha generado una normativa. En mi caso, como ejemplo, Bolivia también, pero finalmente ha tenido una crítica muy fuerte y no se ha implementado, lo cual no quiere decir que la idea base estuviera equivocada, sino que las formas probablemente no son las adecuadas, y además la madurez necesaria para estos temas tampoco ha significado procesos de diálogo importantes. Entonces no se puede sacar en esta temática normas así de rápido, y mucho menos sin consulta previa, ¿no? Y además sin el involucramiento de diferentes actores que no solamente tienen conocimientos técnicos específicos y también diferentes, sino también tienen visiones complementarias, ¿no? Que en algunos casos pueden contraponerse y que en ideal es importante plantearse en una mesa entre todos y trabajarlas de esa forma, ¿no? Bueno, en el Ministerio de Justicia, aplicación de la ley para el tema de ciberdelitos, por ejemplo, robos, y alguna de estas organizaciones en esta la participación multilateral, podemos mencionar Freedom Online, Leading Digital Governments, el grupo de expertos gubernamentales de la ONU, que en particular ha sido también un actor relevante en determinados momentos, sobre todo en las temáticas TIC, en el contexto de la seguridad nacional, en relación al compromiso de múltiples partes interesadas, la identificación de problemas, la recopilación de opiniones de miembros, los consensos fundamentales entre los diferentes actores, generar las recomendaciones importantes al respecto y finalmente emitir las recomendaciones, que ha sido una forma de trabajo de este grupo asesor en el caso de ICANN como uno de los modelos que sigue este proceso, ¿no? Bueno, y hay que seguir haciendo esfuerzos por parte de todos. Solo como ejemplo les comento que en el caso de Bolivia hemos tenido desde el 2017 mucho éxito en involucrar la participación del gobierno. Nos han acompañado en todos los foros de gobernanza que hemos tenido. No es el caso ni en todos los países, ni es el caso en nuestra última edición, pese a los esfuerzos que hemos hecho. Ha habido por alguna razón una decisión de excusarse, quizás por duplicación de agendas, pero no ha sido también una excepción en nuestro caso. No han participado en nuestro foro de gobernanza de Internet 2021 de Bolivia, como lo hubieran hecho durante los años previos, ¿no? En 3 oportunidades y con mucho éxito y con mucho aporte por parte
de los gobiernos. De todas formas, igual, este modelo de múltiples partes interesadas está siendo inspirador en otros países, en otras temáticas, no necesariamente vinculadas a los temas de Internet. Por supuesto que hay otros que prefieren, otros países me refiero, y otros gobiernos que prefieren nomás mantenerse en la tradición cómoda de la manera en que conducen los procesos de gobernanza en general, ¿no? Algunos ejemplos de algunos temas de elaboración de políticas de Internet, gobernanza de datos, ¿no? Por supuesto, los gobiernos son actores claves, las políticas que se implementan sobre temas de Internet, hay ámbitos de tecnología, de economía, me los voy a pasar, ustedes van a tener la presentación luego porque no quiero pasarme del tiempo, la seguridad, la legislación de derechos humanos, ¿verdad? Y es importante la competencia de las prioridades y los intereses, por supuesto, en el marco de las políticas. Requiere, por supuesto, que los gobiernos tengan una forma flexible de políticas, que permita plantear siempre este balance, el equilibrio entre los intereses de los diferentes actores. La gobernanza de datos considera múltiples aspectos, como hemos mencionado antes, actores, procesos, y es importante en todos los casos lograr este balance entre las posiciones contrapuestas, ¿no es cierto? No todos tenemos la misma forma de pensar u opinar sobre diferentes aspectos. Esa es la gracia de que puedan establecerse, ojalá consensos, pero sobre la base de un diálogo importante y profundo, ¿no? Muy maduro, muy reflexivo, muy respetuoso, donde puedan balancearse todas estas posiciones que seguramente en muchos casos llegan a encontrarse, ¿no? Y bueno, mantener siempre la cooperación con otros actores, universidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, aquella coordinación necesaria a nivel internacional, que es vital, y tengo que poner esto de forma subrayada, queridos amigos que van a seguir luego el video y quienes están presentes en la reunión, es vital, digo, porque a diferencia de otras latitudes, de las cuales en lo personal tengo envidia, sana, por supuesto, como es la Unión Europea, donde hay una tradición de articulación normativa, ¿no? Donde hay una armonización normativa presente en la mayor parte de sus actos a través del Parlamento Europeo y decisiones que tienen que ver con aspectos que hacen también, entre muchos otros, pero en particular a la evolución y a la gobernanza de Internet. Un ejemplo de ellos es la Regulación General de Protección de Datos, que todos ustedes conocen, por supuesto, y a la que el mundo entero, más allá de que haya sido propuesta por una región, se ha tenido que someter, ¿no? Por algunas razones interesantes de comentar en algún momento. Pero, sin duda, es un ejemplo de regulación regional con impacto global, es decir, es una de las formas de regulación transterritorial efectivamente logradas, ¿no? Ya quisiéramos nosotros en nuestra región tener algo parecido. No han alcanzado las instancias multilaterales que tenemos presentes en la región, porque no tenemos esa tradición, esa lógica, yo diría, de trabajo como lo tiene la Unión Europea. No tenemos un marco de una unión latinoamericana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que instale un parlamento latinoamericano, por ejemplo, donde se determinen este tipo de lineamientos o políticas, ¿no? Y nos hace falta pensar y reflexionar sobre eso para hacer más efectivas estas políticas en un mundo que sabemos no tiene fronteras. Por más que uno quiera dibujarlas, que sí es factible dibujarlas en el mundo convencional, en el ámbito de Internet, esas fronteras lamentablemente no existen, ¿no? Por más que uno coloque elementos que pretendan filtrar contenido o interrumpir el flujo normal de comunicaciones, es muy, muy complicado y por tanto hace obligatoria un intercambio, una coordinación entre países, ¿no es cierto?, en diferentes temas, por ejemplo, en el ámbito de los riesgos y los delitos cibernéticos, en los derechos de usuarios o consumidores, también en las relaciones comerciales que cada vez son más profundas, mucho más a partir de la pandemia, ¿no? Y bueno, algunas jurisdicciones se convierten en estándares también que son seguidos por otros, lo hemos mencionado en el caso de la GDPR de la Unión Europea. En el ámbito del sector privado, bueno, empresas de nombres de dominio, empresas de Internet, como algunos actores clave que han tenido que ver con la evolución de esta
de nuestro ecosistema que mencionamos, proveedores de telecomunicaciones, ¿no? Forman parte del sector privado que hemos mencionado anteriormente, y en el ámbito de la industria de Internet también quienes desarrollan contenidos, aquellos que trabajan en el ámbito de las comunicaciones, las plataformas, los servicios sobre los cuales también hemos hablado al principio de la presentación. No me voy a detener más en eso. Bueno, los proveedores de tecnología en soluciones de hardware, ¿no? Vinculados a diferentes aspectos, algunos de ellos, por ejemplo, las temáticas de ciberseguridad, asociaciones empresariales que aglutinan de alguna manera a otros intereses que son específicos de un sector, ¿no? Proveedores de servicios de Internet, por ejemplo, otras empresas cuyas actividades se ven afectadas por Internet, los titulares de derechos de propiedad intelectual, etcétera. Como ven, hay una gran cantidad de actores también en el ámbito privado y, por supuesto, en la sociedad civil, que a veces es la más difícil de identificar porque existen muchos actores en el marco de la sociedad civil como tales, ¿no? Pero también hay iniciativas que aglutinan intereses sectoriales en particular. Algo notable, de hecho, es que la mayor participación que se tiene en los foros de gobernanza de Internet justamente corresponde a la sociedad civil, contribuye mucho en debates y actividades diversas de empoderamiento, en algunos temas, por ejemplo, respecto al ejercicio de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y una de las ventajas es que tienen experiencias únicas, hay un reconocimiento para garantizar la responsabilidad y transparencia, representa intereses especiales en diversos temas, suelen ser promotores resonantes de este enfoque de múltiples actores para la gobernanza de Internet, reivindicándose, por supuesto, ellos como parte fundamental de estos procesos que requieren consulta. Y la otra parte necesaria es esta coordinación, así como la mencionábamos en el ámbito de coordinación respecto a los gobiernos, ¿no es cierto? Sobre todo en nuestra región, es fundamental también la coordinación entre los diferentes actores de la sociedad civil. Común para unir esfuerzos y emitir posiciones, declaraciones y llamamientos comunes. Por ejemplo, algunos temas que podemos citar: el cifrado extremo en Facebook, la coalición Net Neutrality, el grupo de coordinación de la sociedad civil para la gobernanza de Internet, etc. Otro actor clave, la juventud y los ámbitos académicos. La juventud está tomando un rol protagónico en este momento porque no solamente hay una firme decisión por parte también del secretario general de incorporar como grupo prioritario, sino porque corresponde a una evolución que de la cual quiero decir, hemos sido testigos a lo largo de estos años. Muchos de las comunidades que están participando en estos cursos, de las que participan en espacios de diálogo y debate, provienen de estas nuevas generaciones, y es fundamental su participación para que tengan las mejores decisiones cuando les toque ingresar a estos espacios múltiples de actuación. Por tanto, son fundamentales, ¿no? Existen coaliciones juveniles sobre gobernanza de Internet, el Digital Grassroots, los Youth, que llamamos IGF Youths o IGFs de jóvenes, el Observatorio de Jóvenes que también existe, etcétera. Y finalmente, ya cerrando, la comunidad académica, que también es fundamental. Uno de los ejemplos es Giganet, vinculado a los investigadores, que también se vinculan a su vez a otras entidades como GEANT en Europa o Red Clara en Latinoamérica, con relevancia en muchos de estos aspectos, ¿no? Y bueno, la comunidad técnica, que la conocemos todos también, de una u otra manera, con actores que están relacionados en el ámbito del desarrollo de tecnología, y otros actores más específicos vinculados a iniciativas tanto globales también, como el desarrollo, por ejemplo, del software libre, ¿no? A través de este tipo de fundaciones. Bueno, y las entidades intergubernativas, ¿no? Como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nuevamente lo menciono por debajo del paraguas de la ONU, al igual que UNESCO, con determinadas características y aportes particulares, ¿no es cierto? En términos de inclusión digital, por ejemplo, de empoderamiento, promoción de libertad de expresión, en el caso de la UNESCO, y la promoción a su vez de los objetivos de desarrollo sostenible
entre otras. Bueno, les reitero que van a tener esta presentación para verla con más detalle y ahora sí quedo a merced de sus consultas. Muchas gracias por la atención. Gracias, Roberto. Bueno, en el chat no hay ninguna pregunta, entonces estaríamos atentos si cuando los alumnos miren la grabación, si ellos pueden enviar al grupo, envían cualquier pregunta y nosotros te la estaremos haciendo llegar. Perfecto. Sí, yo lo que te iba a preguntar era ¿cuántos miembros, MAC members hay latinoamericanos? 4 miembros de 40. Tenemos una compañera de Karina de Argentina, tenemos a nuestra querida Paola Otegui del LACNIC, la conocen muy bien, del LACNIC de Uruguay, y está Bruna, 5 en realidad con Bruna, está Bruna Santos de Brasil, que está viviendo en Europa, y está Alan Ramírez de Perú. Perfecto. Y entonces me gustaría pues ya para finalizar que invitar a los alumnos pues a que se vinculen y estén atentos a todos esos anuncios del próximo IGF. De pronto Totalmente. Se apunta a hacer algún workshop o algo así. Totalmente, qué bueno que lo mencionas, Lili. Efectivamente, como les dije, es un proceso abierto. Hay que tratar de juntarse con personas que tienen iniciativas, personas y organizaciones que tienen intereses similares sobre algún tema en particular. Cuando se lance el llamado a propuestas, de hecho, también va a estar definida ya la organización temática. Esto también ha ido cambiando a lo largo de los foros previos, ¿no? Por ejemplo, para el 2020 teníamos 3 ejes temáticos. Data, Trust e Inclusion, ¿no? Eran temas de inclusión, datos y confianza, así se llamaba, ¿no? Dentro de lo cual estaba seguridad, etcétera, etcétera. Ya para el IGF 2021, las temáticas fueron 7 temáticas que en realidad eran 2 temas importantes, principales, ¿no? Uno de ellos, el tema de acceso universal, justamente, y el otro tema, igual, de desarrollo humano y desarrollo económico-social vinculado a la inclusión, y habían temas emergentes como la necesidad de modelos regulatorios nuevos. Había otros aspectos como tecnologías emergentes y habían ciberseguridad también estaba presente, ¿no? Pero ahora se está justamente discutiendo, terminando de discutir cuáles van a ser. Hay al momento hay como 5 ejes temáticos que tienen una estrecha relación con este Digital Compact que ha planteado el secretario general de las Naciones Unidas, y la idea es que las propuestas que se hagan puedan apuntar a alguno de estos ejes temáticos, ¿no? Van a ser un poco más estrictos en esta vinculación temática, y eso significa entonces que quizás sea más enfocado el foro como tal, pero reitero, es muy inclusivo, hay poca participación de Latinoamérica, por lo tanto, de alguna manera tenemos un cupo especial, si quieren verlo de esa manera, ¿no? Entonces hay que reunir los interesados, sí, tratar de ser inclusivo también, identificar colegas quizás del sur global, también pueden ser de Europa, que tengan interés en el mismo tema y plantear en los formatos que correspondan una propuesta. Así que gracias por el recordatorio, Lili, importante. Y por supuesto la participación, siempre hay ofertas de apoyo, sobre todo a países de la región, de nuestra región. Hay que postular a estos apoyos y también una vez que postulan a los temas y si son elegidos, también hay apoyos para los panelistas que van a participar. Entonces es una oportunidad que vale la pena. Y bueno, finalmente, si no lo logran, así como pasa con otras entidades, va a ser importante la participación remota, que también se va a privilegiar. Bueno, muchas gracias, Roberto. Te agradecemos mucho tu apoyo a esta iniciativa de la escuela virtual. Agradecerles a todos. Como les decimos siempre, ya en 1 hora más o menos ya está disponible la grabación. Pues les deseo a todos una feliz
resto de noche y nos vemos el próximo jueves con la sesión de infraestructura, ¿cierto? Infraestructura con Lisania Pérez, la secretaria general de Contelca. Gracias a todos y feliz noche. Gracias, gracias, Alfredo. Gracias, amigos. Un gusto. Adiós. Adiós.